Apreciados amigos y hermanos, un gusto de estar con ustedes una vez más. Aquí con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Estamos en el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección 4 de este trimestre y la lección para este trimestre se titula Dios es apasionado y compasivo. Y la lección de esta semana pues nos muestra a ese Dios que muestra un amor profundo, un amor que viene desde las entrañas, dice, ¿no? Un amor fuerte, profundo. Ese amor que es apasionado y compasivo como el amor de un padre y de una madre por sus hijos. Así como la madre tiene 9 meses a su bebé y luego que nace lo ama mucho, y dice Dios, y aunque una madre que ha dado a luz su hijo se olvide de él, yo no me olvidaré de ti. También la Biblia nos presenta a Dios como un Dios que tiene sentimientos viscerales, o sea, nos ama desde lo más profundo de su ser. Así como la mamá ama a su hijo con todo su corazón, lo ha tenido en su vientre y tiene sentimientos profundos, intensos, así también Dios para con nosotros. Y aún más, también la Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso, un Dios que ha establecido un pacto, un matrimonio espiritual con sus hijos y quiere que haya fidelidad, que no haya ruptura de la relación. Y Dios tiene celos positivos, porque también hay celos negativos, celos malos. Dios tiene celos, pero con la finalidad de atraernos y de mantenernos junto a Él. Esto es lo que la lección de esta semana nos presenta y vamos a desarrollarlo poco a poco. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Queridos amigos, queremos agradecerles a todos aquellos que nos acompañan semana a semana, aquellos que se han suscrito, y si todavía no se han suscrito, pues les animamos para que lo hagan y así también podamos llegar a otras personas, a otros amigos y a otros interesados. Muy bien, mis amigos, queremos agradecer también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana él nos acompaña con el versículo de memoria. Para esta semana el versículo se encuentra en Isaías 49:15. Así que dejamos a nuestro hermano Ezequiel y regresamos. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Muy bien, apreciados amigos y hermanos, aquí estamos una vez más para el repaso de nuestra lección de la escuela sabática, la lección 4 que se titula Dios es apasionado y compasivo. Vamos a ver una vez más a repasar el versículo de memoria. Allí en Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Estas son las palabras de nuestro Dios. Él nos dice que aunque la mujer que da a luz ame a su hijo y lo deje, se olvide de él, Dios nunca se olvidará de nosotros. Muchos filósofos en la antigüedad pensaban que una persona perfecta era una persona racional, que no se dejaba llevar por los sentimientos.
Si alguien fallecía, estaba firme. Si alguien estaba alegre, se mantenía firme. Y entonces esta persona podía controlarse. Era una persona racional. Así que los filósofos decían que la persona que puede controlar sus pasiones es una persona que es racional. Pero muchas veces las personas que tienen emociones y se dejan llevar por ellas muestran que son sensibles. Dios también muestra sus emociones. La palabra de Dios nos dice que Él nos ama con el amor de una madre. Así como la madre ama a sus hijos, así Dios nos ama porque somos sus hijos. La palabra de Dios nos muestra que esto es una ilustración, una forma simbólica de mostrar que como una madre ama a sus hijos, y el amor de madre es un amor profundo, es un amor entrañable, es un amor que es capaz de entregarse y de hacer muchas cosas porque su hijo no sufra, para que su hija esté bien. Así es el amor de Dios. Y aún más todavía, porque la madre o el padre se puede olvidar de sus hijos, pero dice la palabra de Dios que Dios no se olvidará de sus criaturas. Dios no se olvidará de sus hijos. Y qué maravilloso saber que tenemos un Dios que nos ama de tal manera que es capaz de hacer cualquier cosa por salvarnos. Y también la palabra de Dios nos dice que ese amor de un padre o de una madre por sus hijos es una medida, ¿no? Una medida a través del cual nosotros vemos y valoramos el amor de una persona por otros. Porque ese es tal vez el amor más grande que pueda haber, ¿no? Hay amor en diferentes niveles, pero el amor más sublime, humanamente hablando, es el amor de una madre por sus hijos. El amor de un padre por sus hijos. Y así como la palabra de Dios dice que como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de nosotros. También dice, yo no me olvidaré de ti. Efraín es un niño en quien me deleito, dice Dios. Dios muestra los sentimientos, Dios muestra las emociones, Dios muestra el amor que tiene por sus criaturas, aunque le den la espalda, aunque lo dejen, aunque se vayan, aunque se aparten, Dios los sigue amando. Dios nos ama incondicionalmente. Como hemos visto en lecciones anteriores, Dios nos ama sin medida, sin condiciones. Pero una vez que establecemos una relación personal, Dios nos pone condiciones. Y una de las condiciones es fidelidad. Que no nos vayamos tras otros dioses, otros baales. Dios se relaciona con nosotros como sus hijos amados. Dios nunca se olvida de sus hijos, aunque nosotros nos olvidemos de Él. Dios muestra compasión constante y permanente porque sabe cuál es nuestra naturaleza, sabe hasta dónde hemos caído. La compasión de Dios es un amor como el amor del útero materno, como el amor de la madre que tiene a un hijo en sus entrañas. El lenguaje visceral, ¿no?, de la emoción divina es una muestra de ese amor profundo, ese amor que sale de lo más íntimo del ser de una persona. Así es el amor de Dios. Y aún mucho más, porque lo nuestro es limitado. El amor de Dios es ilimitado. Nosotros no podemos comprender, no podemos conceptualizar, no podemos definir ese amor de Dios, porque es infinito. Es mucho más grande de nuestro entendimiento. Así es el amor de Dios, más grande que el amor de un padre, más grande que el amor de una madre, y por supuesto, mucho más grande que el amor que un esposo pueda tener por una esposa. Porque recordemos que el padre y la madre aman a su hijo por encima de cualquier cosa. El esposo y la esposa se aman solamente en función de las circunstancias, ¿no? Porque si viene un divorcio, se dejan de amar. Pero el padre y el hijo, así el hijo se divorcie, lo sigue amando porque es su hijo. Así el hijo sea un delincuente, lo sigue amando porque es su hijo. No así los esposos, que rompen una relación o se separan o se divorcian, vuelven a casar y a la otra persona dicen, te amo, ¿no? Te amo.
Entonces, el amor tiene sus partes y contrapartes, humanamente hablando. Pero el amor de Dios es un amor puro, sincero, que traspasa todas estas concepciones humanas. Ese es el amor de Dios. A pesar de la infidelidad, Dios muestra su amor. Sigue amando a sus hijos, sigue amando a aquellos que una vez lo aceptaron. Entonces, ese amor incondicional, ese amor profundo, ese amor incalculable, ese amor insondable que Dios quiere mostrar, lo ilustra para que pueda así atraer a aquellos que se han ido alejando. En el caso, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que había hecho un pacto con Dios, ahora le dio la espalda, ahora se alejó, se fue tras otros ídolos, otros baales, otros maridos, otros esposos, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llamó al profeta Oseas y le dijo, mira, ve y cásate con una mujer prostituta. Pero Señor, ¿cómo? Si yo soy el profeta de Dios, ¿qué va a pensar el pueblo? Obedece, ve y hazlo. Y él fue y lo hizo. Se buscó a una mujer de la calle, se casó con ella, y todo el pueblo lo miraba a él un poco raro, ¿no? ¿Cómo es posible? El profeta de Dios se casa con esa mujer prostituta. Y tuvo 2 hijos. Y después la mujer se fue. El pueblo se reía de él. Ahora Dios le dice, ve y búscala. Y encuéntrala, y si ella pertenece a alguien, cómprala. Y así fue. O sea, se fue, buscó a la mujer, la encontró, la compró y se la trajo para casa. El pueblo observaba, miraba, y entonces Dios le dice, Oseas, ve y proclama al pueblo lo que está haciendo. Y Oseas le dijo, ustedes están haciendo esto. Miren la experiencia mía. Yo con esa mujer. Así está Dios con su pueblo. Y ustedes lo han dejado a Dios. Se han ido tras otros maridos, otros baales. Y Dios está buscando que atraerlos, que llamarlos de vuelta para atrás. Restablecer ese pacto que hizo con ustedes. Llamarlos nuevamente para que estén a cuenta con Dios. Una y otra vez. El pueblo de Dios fracasando, fallando, haciendo lo que no debían hacer. Y eso es un llamado de atención para nosotros también. Porque muchas veces nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Y después decimos, voy a pedir perdón, voy a regresar, un día voy a volver. Y estamos así. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, nos da temor. Y a veces nos gusta estar en el mundo. Nos gusta estar en el pecado. Pero el amor conmovedor, el amor misericordioso de Dios y compasivo nos alcanza. Así como el amor del padre que va y busca a su hijo, va y busca a su hija, que le muestra cariño, le muestra amor, le tiene paciencia. Ese amor maravilloso de Dios por su pueblo no lo podemos explicar con palabras. Mis queridos amigos y hermanos, el amor de Dios también se manifiesta en su justicia, porque Dios es justo. Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado, pero Dios quiere llamarnos la atención para que no vivamos en pecado. Y el amor de Dios nos atrae, pero la justicia de Dios nos frena. Y un día dice que el amor y la justicia se besaron, porque los dos tienen que ir de la mano. Cuando nosotros nos acercamos por amor a Dios, Dios nos dice, ahora tenemos que vivir en un pacto. Tenemos que hacer un compromiso. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuando ellos se casan, hacen un pacto de fidelidad el uno al otro. Así también cuando nos unimos a Dios, Dios nos pide que hagamos un compromiso, un pacto, un voto de fidelidad. No darle la espalda, no fallarle, no irnos tras otros dioses, no engañarle, sino ser fiel a Dios. Mis queridos hermanos, muchas veces nos vamos, muchas veces nos alejamos. Muchas veces le damos la espalda a Dios. Pero aún así Dios nos sigue atrayendo. Dios nos sigue llamando. Dios nos da una y otra oportunidad para que podamos seguir caminando. Como cuando un padre está enseñándole a caminar a su hijo y el hijo tropieza y cae, el padre tiene paciencia para que el hijo aprenda a caminar, y cuando el hijo camina, qué gusto da al padre verlo caminar. Así también Dios sabe que nosotros somos débiles, que necesitamos aprender a caminar en la vida cristiana.
pero tenemos que aprender a seguir los pasos de Jesús. Tenemos que aprender a reconocer el amor de Dios y tenemos que ser conscientes que el amor y la justicia tienen que ir juntos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que serle fiel, tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos, sus reglamentos, para que de esta manera nuestra vida esté acorde con los principios de Dios, con los parámetros que Dios nos ha puesto. Ahora, ese amor de Dios se manifiesta también a través de compasión, porque la compasión es ver la condición en la cual nosotros estamos. Lamentablemente, después que nuestros primeros padres pecaron, nuestra condición es miserable. El pecado nos ha degradado, el pecado nos está destruyendo. Pero Dios quiere rescatarnos de esa condición en la cual estamos. Y Dios tiene compasión de nosotros. Y esa compasión nos lleva a mostrar amor. Cuando vio a la multitud, tuvo compasión de ellos. Cuando vio a la mujer que había perdido a su hijo, tuvo compasión de ella. Cuando vio a un hombre ciego, tuvo compasión de él. Y cuando vio a la multitud hambrienta, tuvo compasión de la multitud, le proveyó alimento. Al hombre ciego le dio la vista y a la mujer le devolvió a su hijo. Y al paralítico lo hizo caminar, porque esa compasión se manifiesta en actos de misericordia, actos para satisfacer la necesidad de los demás. El amor no es estático, el amor es dinámico, el amor en acción. No podemos decir te amo de palabras solamente, tenemos que mostrarlo con actos. El amor se manifiesta a través de actos. La imagen que utiliza la Biblia, ¿no? Y allí el Señor dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué no quisieron? Porque querían hacer su propia voluntad. Querían seguir sus propios caminos. Ya desde el jardín de Edén, cuando la serpiente, ¿no?, que utilizó Satanás y le dijo, el día que comieres de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Imagínense ustedes que hasta ahora el ser humano quiere ser como Dios. Quiere ponerse así, al tú por tú con Dios, ¿no? Quiere hacer las cosas a su manera, a su propia voluntad. No quiere ser sumiso a Dios ni a su palabra. Entonces vienen los problemas. Dios, aún así, en esa condición, tiene compasión de nosotros y está trabajando para que nosotros aprendamos a ser humildes. Dios es un Padre de misericordias, Dios es un Dios de consolación. Lo repite también en el Nuevo Testamento, mostrándonos que no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, Dios manifiesta ese mismo acto de misericordia, esos mismos sentimientos. Dice, Jesucristo tuvo compasión de una y otra persona. No solo sintió compasión por ella, sino satisfizo sus necesidades. El lamento de Cristo coincide estrechamente con el del pueblo de Dios y la manifestación que el Señor tuvo durante todo el Antiguo Testamento. O sea, hay una consistencia en lo que Dios expresa hacia su pueblo. Constantemente Dios está viendo la necesidad, cómo se aleja, cómo se aparta, cómo busca su propio camino, y el Señor trata pues de atraerlos hacia Él. Cristo no es solamente la imagen perfecta de Dios, también es el modelo perfecto para la humanidad. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. Y así como Cristo tuvo amor y misericordia, también tenemos que tenerlos nosotros. Así como Cristo manifestó, ¿no?, compasión por los demás, también nosotros tenemos que hacerlo. Estamos viviendo en una etapa, en una época donde la gente ya no muestra compasión, se ha insensibilizado. Bueno, la palabra de Dios lo dice, Mateo 24 dice que el amor de muchos se enfriará, ¿no?, por la maldad, por el pecado en el que estamos viviendo en estos días. Y si nosotros no tenemos ese amor de Dios y se va enfriando en nosotros, vamos a estar como los demás. Y no puede ser posible eso. Como hijos de Dios tenemos nosotros que mantener viva la chispa del amor. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Tenemos que ser un pueblo que se preocupa por lo que están sufriendo, por lo que están pasando otros, por lo que están experimentando aquellos más vulnerables, que tienen problemas, que están con necesidades.
También la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios celoso. ¿Será que Dios es celoso? Claro, si nosotros no entendemos el término celos, vamos a pensar que Dios no debe ser celoso. Pero el término celos tiene un concepto positivo, ¿no? En la Biblia es la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. El amor apasionado de Dios por su pueblo. Eso es el celo de Dios. Es un celo bueno, es un celo positivo. Es ese deseo de estar al lado de aquella persona que quiere. No el celo enfermizo hoy en día que se tiene, ¿no? de estar detrás, de perseguir, de vengarse, de hacer daño. Esos celos enfermizos no. El celo de Dios es un celo de querer estar al lado, de cómo quiero estar a tu lado. Ese deseo de querer estar contigo, de pasarla juntos, ¿no? Ese celo sano de Dios es el que nosotros debemos experimentar. O celo con celo de Dios. Deseo de estar a tu lado. Deseo de que seas exclusivamente para mí. Así como cuando el joven y la señorita desean casarse, el matrimonio es una demostración pública, un acto público en el cual están mostrando a toda la comunidad que ya no van a poner sus ojos en nadie más que en ellos. Entonces es una relación exclusiva de a dos. Están sellando su pacto por el estado del matrimonio, que es un estado sagrado, santificado por Dios y en el cual no debe haber intromisión. La infidelidad, el engaño, son trampas de Satanás para romper esa exclusividad. El celo de Dios es el cuidar que esa relación se mantenga. Los dos mostrándose amor el uno al otro y que nadie intervenga. De igual manera, Dios nos ama con un celo especial. Quiere que nosotros mantengamos una relación con Dios de manera continua, permanente y estable. Pero Satanás va a buscar que romper esa relación, meterse, introducirse para llevarnos por otros caminos. Y muchas veces lo logra. Por eso el Señor nos da todos los recursos necesarios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Mis queridos amigos y hermanos, Dios nos ama con un amor insondable y profundo y quiere que nosotros nos mantengamos fieles a Él, que no nos vayamos por otros caminos, que sigamos las pisadas de Jesús para que podamos ser fieles, porque la aspiración máxima de un hijo de Dios es alcanzar la estatura de Cristo, en primer lugar. Segundo, vivir con Cristo por la eternidad. Tercero, vivir en el reino de los cielos con todos aquellos redimidos que formarán parte del pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros, pues aquí en esta tierra, aprendamos a mostrar amor, fidelidad, lealtad a nuestro Dios y obediencia a su palabra. Nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios apasionado, ese Dios que muestra un amor desde lo más profundo, dice aquí entrañable, ¿no? De sus entrañas, un amor que sale con la finalidad de mostrar, ¿no? Que verdaderamente ama. No es como el amor nuestro, que muchas veces es superficial y confundimos el amor con sentimientos, con emociones o con la pasión. El amor de un padre por un hijo va a ser constante y permanente. El amor de una madre por sus hijos va a ser a través del tiempo, siempre. Aunque el hijo se case, por ahí se divorcia, el padre le dice, regresa, aquí tienes a tus padres, te recibimos con los brazos abiertos. No hacía el esposo se divorcia, ya no te quiero ver más, vete. Y hasta se vuelven a casar y a la persona con la que se vuelven a casar le dice, te amo. Igual le decía al anterior, te amo. Así que es un amor que va cambiando, que va acomodándose a las circunstancias, al tiempo. El amor del padre no, va a amar a su hijo siempre, porque es su hijo. Nunca va a dejar de ser su hijo. El esposo puede dejar que la mujer deje de ser su esposa, pero el hijo nunca va a dejar de ser hijo. Siempre va a ser hijo y uno siempre lo va a amar como a un hijo. Ahora, Dios nos muestra las dos ilustraciones, como un padre a un hijo, porque nos va a amar siempre, y también como esposo y esposa,
Y Él dice que Él es el esposo y nosotros somos la novia, su pueblo, la iglesia. Pero que aunque se aleje y se vaya con otros maridos, Dios no se va a olvidar de ella. Va a ir a buscarla, va a ir a traerla. Como Oseas, va a ir a comprarla para redimirla. Porque el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros entendemos humanamente por el término amor. Cuando nosotros entendamos el amor de Dios y lo pongamos en práctica personalmente, vamos a ver la dimensión de lo diferente que es amar en los términos divinos. Amar sin necesidad de odiar. Amar pidiendo perdón por aquellos que nos hacen mal, que nos hacen daño. Ese amor apasionado, ese amor compasivo, es el amor que Dios quiere que experimentemos nosotros también. Que nosotros seamos como el Señor, como Dios. Que podamos orar por nuestros enemigos, que podamos orar por los que nos maltratan y que podamos ser transformados por el Espíritu Santo para mostrar que realmente Dios es amor. Porque Dios, morando en el Hijo de Dios, en el cristiano genuino y consagrado, ese amor va a ser transformador. Ese amor va a ser el que haga la diferencia. Dice, alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús por la fe. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos nosotros experimentar ese amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. No es que nosotros tengamos amor así por defecto. No, lo que nosotros sentimos es deseos, cariño. Tenemos afectos, emociones, sentimientos. Pero el amor viene de Dios. Y cuando Dios pone en nosotros ese amor, entonces va transformando nuestro ser y vamos asemejándonos a Él, porque Él es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, tenemos nosotros que recibir a Dios por medio del Espíritu Santo para experimentar ese amor genuino, verdadero, profundo, compasivo y también apasionado. Es un amor que viene de lo alto. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a través de estas lecciones estamos viendo cuán grande es el amor de Dios, cuán profundo, cuán insondable, cuán ilimitado es el amor de Dios. No lo podemos comparar con nada que nosotros conozcamos. Solamente podremos ir conociendo el amor de Dios en la medida en que nosotros se lo pidamos a Él por medio del Espíritu Santo, pero que podamos seguir su palabra, porque la palabra de Dios nos muestra, nos revela ese amor de Dios. Y una vez que nosotros también entramos en ese ciclo, oración y palabra de Dios, oración y palabra de Dios, nos comunicamos con Dios, Dios se comunica con nosotros, entonces vamos a ser llenos del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo va a transformar nuestro corazón de tal manera que vamos nosotros a ir reflejando el amor de Dios. Vamos a ir siendo transformados por el Espíritu, mostrando el amor genuino de Dios que va a ser satisfecho en la carne solamente cuando nos dejemos guiar por Dios. Esa experiencia transformadora, ¿no?, que viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Esas imágenes, ¿no?, viscerales, maternales, compasivo, apasionado, todo eso se va a reflejar en nuestra experiencia personal. Estas imágenes son ilustrativas, pero son maravillosas, y muestran la realidad de lo que es Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Mis queridos amigos, les animo para que ustedes experimenten a Dios, para que ustedes experimenten el amor de Dios, para que oren por un derramamiento del Espíritu Santo, para que haya un reavivamiento de la verdadera piedad, para que haya un cambio en nuestra vida y para que podamos decir: Señor, ahora estoy comenzando a experimentar verdaderamente lo que es el amor de Dios, la verdad centrada en el Espíritu, transformando la vida de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y continuamos los estudios la próxima semana.